Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hoy con Elvia Higuera Pérez, quien es magistrada electa y ha sido feminista, abogada de profesión, ha estado en una fiscalía sobre violencia contra las mujeres, subsecretaria de Derechos Humanos. Nos va a hablar sobre este tema que diría yo complicado, que es la impartición de justicia en el estado de Michoacán y qué se espera de ella. Abogada y actualmente magistrada electa. En materia civil. En materia civil del Poder Judicial. El distrito de Apatzingán, todo un reto. Pues sí, después de vivir en Morelia te vas a tierra caliente, otro ambiente totalmente, yo diría, extremo, ¿no? Sí, otro ambiente y sobre todo, digo, una zona que en lo personal me parece muy interesante y que yo agradezco mucho la posibilidad de haber contendido por aquella región, Samuel, porque me parece que también son de las regiones que más abandono tienen en cuanto al acceso a la justicia. De pronto, ahora que tuve la oportunidad de recorrer varios municipios, porque sí anduve en muchos municipios de la Tierra Caliente, que es impresionante. ¿Tú sí hiciste campaña? Yo sí hice campaña de territorio. De pronto transitar, por ejemplo, de Apatzingán a Aguililla, algo que es como muy fuerte ver, por ejemplo, comunidades completas abandonadas, que era algo que yo de pronto había leído en algunos artículos o de pronto había visto en algunas imágenes. Pero es impresionante pasar por comunidades, por ejemplo, como La Guaje, que te das cuenta que las casas están abandonadas, solas. Pero además ahí ves como las secuelas de los enfrentamientos que en algún momento tuvieron entre pues, los grupos criminales, las familias. Ves las casas llenas de balas por todos lados, es muy impresionante. Y justamente creo que era una región que necesitaba así tener la cercanía del Poder Judicial, que las personas pues sepan que vamos a tener una sede allá, que vamos a estar atendiendo no solamente en el espacio físico, sino también de manera itinerante, sus asuntos, que se sientan con la confianza. Yo voy por una materia muy noble, que es la materia civil. Ahí básicamente lo que se ven son temas familiares, mercantiles, civiles, contratos, pero... Perdón, sitúanos con ejemplo de lo que trata la materia civil. Por ejemplo, dijiste contratos, dijiste familiares. ¿Por qué nos pones un ejemplo para tener bien clara la idea? Sí, por ejemplo, la materia civil tiene que ver todo lo que son contratos que a veces firmamos en una compraventa, en alguna cesión de derechos que hacemos. Tiene que ver con los juicios intestamentarios, que es una materia muy sentida de herencias, porque algo que también me preguntaban mucho en el marco de la campaña, sobre todo personas adultas mayores, pues de que de pronto que qué pasaba si los hijos, las hijas estaban haciendo presión para ya ponerles a su nombre algún bien inmueble, alguna propiedad, el patrimonio. Entonces, tiene que ver con testamentos. La materia mercantil es una materia súper interesante porque tiene que ver también con el patrimonio de las personas. Muchas veces, fíjate que en un gesto de solidaridad o confianza con otras personas, de pronto se me hace bien fácil decirte, oye, Samuel, ¿puedes ser mi aval en un préstamo que voy a adquirir, algún tipo de crédito? Y de pronto tú de buena fe y solidariamente me dices, claro, Elvia, ahí voy y te firmo. Lo que la gente no sabemos cuando firmamos de aval es que cuando la persona que tiene la deuda principal deja de cubrir el pago, en automático a quien se le va a cobrar es el aval. Y me contaban personas que habían perdido terrenos, que habían perdido casas, porque en un acto de buena fe, pues habían aceptado ser el aval de algún familiar, de algún amigo, amiga, y de pronto en el juicio, pues se pierde esa propiedad, porque en ese acto de buena fe, pues las autoridades uno como autoridad ahora ya en la materia,
pues tienes que garantizar el pago de esa deuda y usualmente es a través de un procedimiento de embargo. Entonces, eso es como lo más común en la materia mercantil y pues una materia muy sentida que además algo que estaba como muy constante en esta cercanía que tuve con las personas, sobre todo mucho en las tenencias, porque yo hice una campaña muy de tenencias porque pues me parece que era donde más las personas necesitaban conocernos, saber qué era la reforma del Poder Judicial, porque era importante que salieran a votar el día 1 de junio, era el tema de las pensiones alimenticias, que sigue siendo, digamos, una de las grandes problemáticas que enfrentamos en el ámbito social y que la mayor parte de las demandas que ahora que estamos revisando la estadística de los asuntos que vamos a conocer ya una vez que ingresemos a partir del 15 de septiembre, es la materia de las pensiones alimenticias que tienen que ver pues, con el cumplimiento de obligaciones tan básicas, tan necesarias para el sano desarrollo de un niño y una niña, como el tema de los alimentos, los gastos educativos, ahora que se viene el inicio del ciclo escolar, uniformes o ropa y calzado, gastos para medicamentos, pero que todavía la gran demanda de estos juicios, pues a veces también son un poco tardados, son un poco, se prolonga mucho el tema de poder decretar una medida cautelar, una medida precautoria, para efecto de que rápido se garantice esa pensión alimenticia. Entonces la apuesta que tenemos ahora, o al menos yo en lo personal, pues es ver cómo le damos celeridad a estos, en mi caso vamos a recibir casi 400 asuntos en lo que es el Distrito Judicial de Apatzingán, que además déjame te digo que es de los que menos tiene, Lázaro Cárdenas y Apatzingán somos los que menos tenemos comparados con los que se van a recibir aquí en Morelia, y que la idea pues es que generemos las condiciones para una justicia expedita, rápida, porque además creo que también es como la expectativa de la ciudadanía, al menos la que salió a votar este 1 de junio. ¿Cuántos municipios comprende este distrito judicial, el de Apatzingán? Me comprenden 12 municipios. 12 municipios. Básicamente donde estuve haciendo campaña fue en toda la región de Tierra Caliente, que va desde Churumuco, Ario, Huacana, Nuevo Urecho, Mújica, Chinicuila, Aguililla, Tepalcatepet, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y se me fue uno. ¿Cualcomán ya dijiste? Cualcomán. Ajá, esos 12 municipios, la Tierra Caliente. Que en algunos sí no entré a hacer campaña porque de pronto sí las condiciones de seguridad no eran las más adecuadas y sí me dijeron, ¿sabe qué? Aquí mejor no se meta, sobre todo porque estaba mucho el tema de estos que meten por debajo del piso, las bombas como subterráneas. Había en ese momento muchas allá por la región de Chinicuila y ahí sí dijimos, híjole, pues nos daba mucha pena, pero no había condiciones como para hacer campaña en aquel territorio. Pero todos los demás sí los visitamos. Pero también la Huacana. La Huacana, sí, también me toca. También la Huacana, Churumuco también, Ario. De esos, hablas, son, 12 municipios. Yo infiero que la pensión alimenticia es el principal problema, ¿o hay otro? En materia familiar. En materia familiar. Porque, como decíamos, vamos a ver por materias. Nos toca la materia familiar, materia mercantil y materia civil. ¿Y en materia mercantil? Ahí podría ser el tema del incumplimiento del pago de deudas, que son de pronto los pagares también que firmamos. Estos ejemplos que decía yo de que pronto la gente no paga o que se van con los avales. Y en materia civil te podría decir que podrían ser el tema de los juicios intestamentarios, que es esta cuestión de las herencias, que también generan muchísima problemática en las familias. Ahí lo más recomendable, y eso yo lo voy a intentar posicionar en muchos espacios que tenga la oportunidad, de la importancia de dejar un testamento, de dejar, si tienes algún patrimonio, mejor darlo en vida a tus hijos e hijas, porque de verdad eran impresionantes las historias que me contaban de peleas entre hermanos, hasta por una propiedad de 4 metros cuadrados de frente, que de repente ya el otro hermano le quería quitar 1 metro más, 2 metros más a la hermana, al hermano. Terminan en situaciones muy complejas al interior de la familia, peleados, sin hablarse, por el tema del patrimonio, porque de pronto pues no se ponen de acuerdo, todos quieren, o de pronto dicen, es que mi mamá en vida me dijo que era para mí. Sí, pero nunca hicieron un procedimiento ante notario, nunca hubo un testamento, y entonces son los asuntos que quedan en conflicto y que abonan mucho a la desintegración familiar y a la violencia. Fíjate que
viendo tu pasado. Mi pasado oscuro. Perdón, yo pensé que mi pasado oscuro. Y ya vamos a empezar a sacar las intimidades. Uno visualiza a una Elvia, digamos, un poco rebelde, venida menos, esa rebeldía, y muy inquieta, muy feminista y hasta vale madrista en cierto sentido. Y te vas a un lugar donde tienes que ser más ordenada, disciplinada, formal y sobre todo acatar el marco jurídico correspondiente. Pero eso nos va a decir si es un gran cambio o te vale chetos. Pero vamos a un corte y regresamos. Estamos con Elvia Higuera Pérez, quien es magistrada electa del Poder Judicial y tiene su sede en Apatzingán. Como usted ya lo oyó, 12 municipios a su cargo. Creo que fue una palabra un poco fuerte, no la que decir, eso de... Pero me gustó. Casi la dije de Pero me gustó, ¿no? me gustó. Sí. Es una palabra muy, muy fuerte. Pero tú en el Inter me decías que más bien crítica, ¿no? Sí, yo creo que más bien siempre he asumido una postura crítica, pero sobre todo, ¿sabes qué? En los espacios donde he tenido la oportunidad de desempeñarme en ese pasado, que bien lo decías, pues he intentado como dejar algo diferente, que las cosas por lo menos se analicen desde otra perspectiva, y justamente creo que mi formación feminista me ha ayudado mucho en este proceso, que sí, también como bien lo has dicho, de repente sí, pues andaba también en las manifestaciones, en las marchas. De hecho, mucho de mi trayectoria pues ha sido el activismo, la defensa de los derechos. ¿Pintarrajeaste desde el Palacio? No, fíjate que no. Porque dentro también de estas formas de expresión de inconformidad, pues hay como posturas. Yo no comparto con el tema de dañar el patrimonio. Digo, finalmente cada quien, y se respetan las formas en las cuales se expresan la inconformidad, el coraje, el resentimiento que podamos tener por ciertas situaciones, pero en lo personal nunca rayé ni mucho menos haría algo que afecte a otras personas o causarles un daño en su integridad física. No, tampoco jamás, pero siempre he estado dentro del activismo, justamente pues como feminista. Y entonces, en esta postura crítica que decía, por ejemplo, cuando estuve en el instituto, cuando estuve en la Fiscalía de Violencia Familiar, porque fui fiscal casi 6 años, pues ahí intentamos un poco innovar con todos los criterios de la Corte Interamericana en cuanto a la investigación en casos de violación a derechos humanos de las mujeres, violencia sobre todo, porque además había violencias cruzadas de todo tipo, infancias, adultos mayores, mujeres, alguno que otro caso de hombres, que no eran la mayoría, pero también llegaban. Y bueno, ahí se intentó dejar como ese modelo, ese aprendizaje. Después, cuando me voy al Instituto Electoral, pues incentivamos mucho el tema de la paridad, de la postulación a cargos de elección popular de las mujeres. Además, entro en este proceso de la reforma del 2014, de la reforma político-electoral de las más importantes que hemos tenido. Y entonces la paridad pues venía como un principio en el ámbito de la Constitución, pero no había mecanismos para que esta fuera mucho más eficaz. Y ahí tuvimos que generar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, el tema de lo que fueron los lineamientos para la paridad, la división en bloques de competitividad para los partidos políticos, de tal manera que no mandaran a las mujeres a los municipios que ni representación del partido tenían, que no había quien les apoyara en sus campañas, y eso obviamente pues disminuía mucho su capacidad competitiva. Y después en el sistema anticorrupción, pues ahí me aventé la bronca del expediente de Odebrecht, que ustedes recordarán que el tema de la presa que nos salió carísima a todo el pueblo michoacano. J. Mújica. La J. Mújica, que nosotros presentamos la denuncia. La Fiscalía había decretado el archivo de la carpeta de investigación, porque decía el acuerdo de la Fiscalía que ya el delito se había consumado y que nosotras no teníamos capacidad para haber presentado la denuncia, porque en todo caso debía haber sido el gobierno, porque la afectación era el patrimonio del gobierno. Entonces dijimos, no, pues nos vamos a inconformar.
y me toca deshogar esa audiencia, que por cierto me acuerdo que ahí estuvieron presentes algunas compañeras periodistas muy queridas, también para ti, yo lo sé, Samuel, Patti, Berito, América, y estuvieron en esa audiencia. Y entonces, pues me preparé, dije, voy a estudiar el caso porque me pareció una injusticia que algo que había lesionado tanto el patrimonio del estado de Michoacán no tuviera una investigación a fondo, porque además eran millones de dólares, digo, bueno, eran muchísimos dólares que se habían acreditado que sí se habían transferido a cuentas aquí en Michoacán, en esta investigación que se hace, donde hay una triangulación con Andorra y de ahí para acá las transferencias y demás, bueno. Y entonces nos inconformamos, me toca desahogar la audiencia y en la apelación la magistrada que en ese momento atiende la audiencia, dicen efectivamente, tal y como usted lo argumenta, porque decía, no, es que no es un delito que ya se haya consumado, porque es un delito que se está, digamos, manteniendo, porque la persona que recibe ese beneficio económico sigue incrementando su patrimonio. Así lo tenga en el banco, así haya comprado una casa, así haya puesto un negocio, es algo que sigue todavía generando ganancias. Y en este caso, nosotros como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, claro que tenemos facultades, como podría tenerla cualquier persona que se vea afectada en el ejercicio de un derecho por un tema de corrupción. Porque usualmente lo que la corrupción genera, pues es que limita el ejercicio de los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, si se desvían 100 millones de pesos del tema de salud, pues claro que esos 100 millones de pesos van a afectar a personas que no van a recibir medicamentos, atención médica, tratamientos, etcétera. Entonces yo le decía, su señoría, cualquier persona debería tener el derecho de presentar una denuncia por un hecho de corrupción porque finalmente a toda la sociedad nos lesiona. Y sí, nos dio la razón, se volvió a abrir el expediente, pero bueno, pues ahí ya terminé mi cargo, ya no supe qué pasó después, si le dieron seguimiento o no. ¿Y luego te viste una subsecretaría? Y luego me fui a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobierno, y bueno, pues ahí también un poco controversial por la forma, a lo mejor quizá, que intentamos sacar algunas recomendaciones. Ahí te corrieron, ¿no? Pues de hecho sí me pidió la renuncia, pero hay que decirlo, fue por un tema un poco complejo como fue el tema de Arantepacua, que de pronto pues sí en esos intentos de negociar con la comunidad, de ya ponerle como un, digamos, no un alto, pero sí como las bases para ir ya cumpliendo con la recomendación, pues de pronto ahí se sintieron quizá un poco ofendidos, en el sentido de que se intentó acotar el tema del cumplimiento y entonces pues yo lo entendí que era parte de este proceso. Finalmente cuando entra un cargo sabes que te vas a ir en cualquier momento y lo que intentas pues es aprovecharlo en el buen sentido, de hacer lo más que se pueda, pero siempre dejando algo que diga que estuviste ahí. Y si ahora me voy a un espacio más formal. Antes de... A ver, estuviste una fiscalía especializada, sí, sobre violencia de género. Así es. Estuviste en el Instituto Electoral de Michoacán de consejera. Estuviste en la cuestión de la Subsecretaría en Derechos Humanos del Gobierno de Michoacán y en el Sistema Anticorrupción. Así es. ¿Y antes? Y antes estuve en la Secretaría de Igualdad. Bueno, antes era el Instituto Michoacano de la Mujer, que se crea en el 2001 con el antropólogo Lázaro Cárdenas. Y con él tuve la oportunidad de estar 6 años en el desempeño de la doctora Rovira María Gómez, que es quien crea el instituto, sí, quien le da esta solidez, quien le da como esta directriz de lo que debería de ser el área de atención a las cuestiones de las mujeres. Ahí estuve 6 años con ella, que me dio también la confianza. Y antes todavía no trabajaba porque pues estaba estudiando. Y antes... Tampoco te mantenía, ¿no? No, tampoco no me mantenían, bendito Dios, no. Nunca me han mantenido. Como diciendo, eso que me interesa, ¿no? No, pero tú puedes preguntar, yo no tengo ningún inconveniente. No, tú me puedes preguntar. Aparte de estudiar Derecho, ¿estudias una maestría, un doctorado? ¿Cómo? Sí, aparte de de estudiar la licenciatura en Derecho, que es algo que siempre voy a
a considerar como de las mejores decisiones de mi vida haber estudiado, además en la Universidad Michoacana, en la bellísima Facultad de Derecho. Tengo una maestría en Gerencia Pública, Gobernabilidad y Políticas Públicas. Estoy haciendo una maestría en terapia sexual y de pareja. También luego hay por si se les ofrece alguna orientación. ¿Te falló algo? ¿No? No, pero dije, vamos a explorar otras áreas del conocimiento. Vamos. Y déjame decirte que es algo que he disfrutado mucho. ¿Sí? Sí, y tengo, un doctorado en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas y otro en Género y Derecho. Hacemos un corte y regresamos. Estamos con Elvia Higuera Pérez, abogada y actualmente magistrada electa. Déjeme decirle que, aparte de lo que ha dicho, también es bombera voluntaria. Me cancelaron este programa unas feministas que estaban agendadas por cuestiones de ellas, de sus actividades, y entonces unas horas le hablé, le dije que si podía asistir, me dijo que sí, que no había problema, que como todavía está desempleada, no trabajando formalmente, hasta el 15 de septiembre como magistrada, pues que podía venir. Por eso digo que es... Sí, de hecho estoy de nini ahorita. Y de nini. Bueno, no, sí estudio, no trabajo, pero sí estudio. Y tú sabes, la reforma judicial ya la entendiste correctamente, bien, lo más posible. La reforma judicial que están instalando con este nuevo modelo judicial, del Poder Judicial federal y local. Sí, pues viene básicamente en lo que es la integración del Poder Judicial, ahora con el Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, que es un órgano que antes no existía, o un poco similar al Consejo de la Judicatura, que tiene algunas funciones similares. Está el órgano de administración, que también va a ser, un órgano que va a estar determinando o que va a tener mucha incidencia en las decisiones que se tomen. En el caso de Michoacán, pues se amplían las magistraturas en materia civil, en materia penal, porque nos vamos ahora pues a las regiones. En el caso de Michoacán son 8 regiones, que la idea es que tengamos esta cercanía lo más que se pueda con la ciudadanía. De hecho, esa es la visión que se tuvo con el tema de la reforma. Y en cuanto a los procedimientos, pues viene la implementación ahora de las audiencias también orales en materia familiar para nosotras, con el Código Nacional de Procedimientos Familiares, que está también ya por aprobarse, y que en Michoacán pues seguramente ya lo estaremos operando en muy poco tiempo. Entonces creo que, la esencia en sí de la reforma, por un lado, pues era como disminuir los privilegios que se tenían, especialmente en el Poder Judicial de la Federación. Yo te puedo compartir, tengo amigas muy queridas que han estado toda su vida dentro del Poder Judicial de la Federación, pues sí tenían privilegios que no vas a encontrar en ningún otro espacio laboral. Por ejemplo, ellas tenían 15 meses de salario en lugar de 12 como cualquier persona, porque cada 3 meses les llegaba un bono de 1 mes de salario. O sea, cobraban 15 meses de salario al año en lugar de 12 como cualquier trabajador normal. Tenían también el tema de aguinaldos, pues obviamente mucho más, garantistas que lo que establece la Ley del Trabajo, que te establece 15 días por cada año laborado. En el caso de ellas iban hasta 60 días de aguinaldo en algunos casos, bonos, compensaciones, digamos que muchos privilegios que no se tenían. Inclusive, por ejemplo, los jueces federales, cuando se iban a cambiar el lugar de residencia, el Poder Judicial les pagaba 6 meses de renta, además en lugares obviamente pues muy seguros, en residenciales, porque pues no podía vivir un juez federal en cualquier espacio. El tema de las mudanzas también lo pagaba el Poder Judicial, viáticos para viajes nacionales, internacionales, hospedajes en hoteles 5 estrellas, viáticos para comidas en lugares muy caros. Entonces me parece que sí ya había como un exceso en lo que se tenía como, beneficios dentro del Poder Judicial de la Federación. Aparte, en el Estado es más racional. Aparte de la cuestión del nepotismo, el influyentismo, los dictámenes, las resoluciones tendenciosas, o sea,
Todo aparte eso. de ese privilegios, todo eso. Además, aunado a todo esto, sí, ya ves que esta investigación que hizo el CIDE, el Centro de Investigación y Desarrollo Económico, hace algunos años, donde justamente fue identificando estas redes familiares que laboraban en el Poder Judicial, donde había familias completas que estaban laborando ahí, el papá como juez, la mamá jueza, los hijos ya como como secretarios en alguna ponencia. Entonces, pues sí era como mucha desvirtuación ya la que se había generado. Entonces, parte de la esencia de la reforma, pues es que ojalá nosotros logremos cambiar eso. Pero no eres condescendiente a decir que en Michoacán era menos que a nivel federal. Menos, pues finalmente de todos modos se hacía, ¿no? Sí, bueno, también el tema del nepotismo también estaba presente aquí en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. También es algo como muy público y notorio de familias. En cuanto a privilegios, pues creo que sí había, digamos, ciertos beneficios adicionales a mucho lo que es la base trabajadora, pero no se comparaban con los del Poder Judicial de la Federación. A mí me parece que sí, ahí en la Suprema Corte había ya excesos ofensivos, especialmente en un país donde tenemos esta desigualdad tan marcada todavía, que si bien ha habido avances importantes, pues todavía tenemos millones de personas sumidas en la pobreza. Entonces es ofensivo que tengamos poderes del Estado que se manejen con esa ostentosidad frente a personas que al día de hoy no saben qué van a comer, quizás, Samuel. Hay un espacio entre que te designan magistrada electa del Poder Judicial de Michoacán y el día de la protesta constitucional, digamos, Sí. que es el 15 de septiembre. Así es. En ese espacio, ¿qué es lo que hacen ustedes como magistrados? ¿Hay una ley orgánica? ¿La están reformando? ¿Hay leyes secundarias o reglamentos internos que lo están revisando en este momento y modificando? ¿O cómo? ¿Qué hacen en ese espacio? Pues mira, ahorita tenemos una designación que somos magistrados electos, que porque ya es lo que nos dio el órgano electoral, que reconoce el triunfo que tuvimos, pero en funciones formales todavía no estamos. Sí, de acuerdo. Hasta el día que se formalice, digamos, la toma de protesta y a nuestra incorporación a la sala correspondiente. Pero en este momento previo, pues estamos revisando justamente reglamentos, como cómo van a funcionar las salas, el tema de la integración de los órganos internos, que todavía es un proceso que está en revisión. Estamos ahorita pues viendo cómo vamos a hacer la designación de la presidencia, porque también todavía no se ha designado presidente o presidenta. Estamos viendo si la toma de protesta no la va a hacer el presidente del Poder Judicial, va a estar presente el presidente del Poder Judicial ante él o va a ser ante el Congreso. Estamos como en esta parte un poco más operativa. Más de logística. Más de logística un poco, así es, porque ahorita pues tenemos el nombramiento como magistrados y magistrados electas, pero en funciones va a ser hasta el 15 de septiembre, que vamos a entrar con todo. Digamos que se habla, hay algo que es muy reiterativo, una frase que tiempo de mujeres, y muchos pensarían que podría ser titular en el Poder Judicial de Michoacán, en el nuevo, una mujer, pero pues hay indicios de que no será así, será alguien, digamos, un hombre que tiene trayectoria, pero no sé si la mujer está en vedadas o no, pero creo que no va a ser su tiempo. Cuando bueno. En el Poder Judicial no va a ser su tiempo de mujeres. No, como tampoco lo ha sido en otros espacios, o sea que no. No, yo creo que, fíjate que yo todos los perfiles, digo, todos. Ahí yo reconozco a muchos compañeros y compañeras con quienes inclusive pues estudiamos juntos en la licenciatura, que hemos coincidido en diferentes momentos y creo que hay perfiles muy buenos, profesionales. A ver, dinos unos 5, aunque te incluyas. Que me incluya.
Eso es muy perverso, ¿no? Porque además ¿qué tal que luego los demás compañeros si no digas, ajá, ¿qué tal? Si no quedan, tú quedas mal. Justo, no, mejor no diré nombres, pero diré que hay perfiles muy profesionales y creo que cualquiera puede desempeñar muy bien el cargo de la presidencia. No, lo que sí yo... no cualquiera. Lo que yo sí he manifestado en varios momentos que hemos tenido reuniones es que sí me parece importante y que creo que sería un mensaje muy bueno que sí se vislumbrara la posibilidad de que fuera una mujer la presidenta. Digo, más porque sea un tema de moda, me parece que en la historia del Poder Judicial pues nunca se ha encabezado este poder por una mujer. Ha habido presidentas sustitutas solamente, pero ninguna que esté al frente de la presidencia. Yo sí lo he comentado y de repente algunas compañeras así como que sí, tienes razón, qué bueno que lo dijiste, pero bueno, no hay todavía, digamos, como el acuerdo para saber cuál va a ser la forma en la cual se va a definir esta designación. Pero lo que sí estoy, yo también ya ahí como proponiendo con algunas compañeras y compañeros, y lo he dicho en reuniones además, es que si bien en ese momento entrara un compañero varón como presidente, obviamente lo vamos a respaldar, claro, no hay bronca, pero que la alternancia sea una mujer, con ese acuerdo, que el siguiente periodo sea una mujer la que entre. Casi ya oyeron el manotazo de Elvia Higuera. Regresamos, estamos en Mula de Seis. Bien, de regreso. Elvia, dejamos para penúltimo bloque el tema de una, yo lo voy a llamar de esta manera, de una atrabancada reforma judicial y de una más atrabancada elección de los integrantes del Poder Judicial, tanto de la Federación como local. En el primer caso, se hizo la reforma judicial, para muchos era necesaria, para otros tiene como que fue demasiado atrabancada, demasiado al express. ¿Nos puedes decir cuáles serían las fortalezas y lo que se puede complementar o las debilidades de esa reforma judicial? Mira, yo creo que ahorita sería como muy precipitado estar como pensando en un replanteamiento a una reforma que recién fue aprobada, pero que además apenas va a entrar, digamos, en práctica, es decir, cómo vamos a funcionar, cómo va a ser el trabajo del Tribunal de Disciplina, cómo va a funcionar el Consejo de Administración, nosotras mismas, nosotros que vamos a estar en territorio. Inclusive pues también a nivel federal, con esta nueva integración de la Corte y también con todos los cambios que va a haber internamente, seguramente que vendrán muchos. Yo creo que sería como muy arriesgado decir, ocupamos pulir esto o ya modificar lo otro. Me parece que sobre la marcha vamos a ir de alguna manera pues viendo, visibilizando qué es lo que se va a tener que resolver, que proponer como reforma, qué otras cosas se van a poder resolver en pleno, qué no, qué va a ser necesario de otra reforma de esta magnitud que tuvimos ahora con el tema de la reciente reforma. Finalmente estamos como en esta fase de prueba y resultado, ¿no? Veamos cómo vamos a funcionar, qué tanto se va a lograr los fines, el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, el tema de la debida diligencia en los procedimientos, que seamos mucho más eficaces, más eficientes, que atendamos de manera mucho más rápida todos los asuntos que ya están en trámite y los que nos vayan llegando. Entonces me parece que en ese momento sería como muy arriesgado decir qué es lo que ocupamos cambiar ahorita. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de evaluación, por lo menos pasando el primer año de este ejercicio. Finalmente pues sí somos producto de además un proceso donde nos debemos mucho a la ciudadanía. Yo siempre que puedo agradezco mucho la confianza que nos depositaron, porque finalmente si no hubiera sido por ese voto, pues no hubiéramos tenido esta posibilidad. ¿Qué tuvo de bueno? Pues que ahora que yo esté en la región de Apatzingán, cualquier persona que me vea en la calle y que me diga, oiga, usted es una corrupta, oiga, usted no me atendió, oiga, no me recibió, va a tener todo el derecho de hacerlo, porque finalmente yo vengo de esa confianza ciudadana. Entonces también nos debemos a la ciudadanía
Y yo creo que más bien a quien tendremos que estarle rindiendo cuentas de manera periódica, pues es también a la gente que nos dio ese voto de confianza y que sean ellos quienes evalúen si estamos o no funcionando y si es necesario replantear el sentido de la reforma. Bueno, sí, pero entonces, digamos, en el papel, esa reforma judicial, ¿cuáles son los puntos positivos que tú visualizas? Mira, yo como punto... Bueno, perdón, en el caso de Michoacán, porque... Sí, no te voy a estar yo. En el caso de Michoacán, yo lo que visualizo como positivo fue primero la forma en la cual fuimos elegidos. Me parece que sí había mucho desconocimiento de las personas de lo que se hacía en el Poder Judicial. Sí había como también mucha, digamos, falta de transparencia en cuanto a los procedimientos, porque de pronto te da como mucha ternura y tristeza escuchar a las personas, es que ya le he pagado a varios abogados y no me resuelven y no me dicen, pero es este desconocimiento de saber quiénes son tus autoridades. Había mucho alejamiento de los jueces y magistrados, también tengo que decirlo, porque de pronto sí había muchas como quejas de que no, pero es que yo he ido y yo voy y he tocado y he pedido que me reciban y no. Entonces, ¿qué diría como positivo? La forma en la cual nos eligieron, me parece que eso abrió los canales para no solamente el tema de hacer campaña, no solamente para aspirar a esta posición, a este cargo, sino también para que la gente estuviera informada en la medida de lo posible de que lo que era el Poder Judicial. ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿Qué hace un juez, una jueza, un magistrado, una magistrada? Eso creo que hasta abonó como un tema de pedagogía jurídica hacia la gente, una enseñanza ahí muy interesante. ¿Qué más veo de positivo? Que pues ahora con esta regionalización pues vamos a estar más cerca de muchos municipios. En mi caso, decía yo, pues es una zona que está muy estigmatizada, la tierra caliente, y no es ya gratis, porque bueno, finalmente sí hay situaciones complicadas, pero aún así vamos a estar allá físicamente despachando. Creo que también esa parte es positiva. Una tercera parte positiva que también yo vería es que ahora pues se aspira a que en menor tiempo podamos estar resolviendo los asuntos, que podamos tener la posibilidad y la capacidad de poder sacar asuntos que antes se llevaban 4 o 5 años, pues ahora los podamos resolver en menos tiempo, en 1 año, 2, 8 meses, dependiendo, ¿no?, la naturaleza. Entonces, creo que la esencia es justamente abonar a que la justicia, pensándola como un derecho humano tan importante para la gente, primero, el acceso sea lo más fácil posible, que las personas puedan acceder a este derecho de la manera más fácil posible, y en un segundo momento que esa justicia esté basada en imparcialidad, que esté basada justamente en este ideal de lo que es justo, vaya, porque también pues algo que ha permeado mucho en la desconfianza ciudadana es que de pronto la gente sí señala, es que yo pagaba, es que el abogado me pedía para el juez, la jueza, el magistrado. Digo, puede ser cierto, pueden ser no cierto, pero finalmente está como esa manchita dentro de lo que escuchas en la ciudadanía, y que eso tuvimos oportunidad de saberlo en el marco de la campaña, justamente. A ver, tengo una curiosidad. Tú recorriste 12 municipios de Apatzingán, de la región de Apatzingán, de Tierra Caliente. Si de aquí al 26 eres magistrada constitucional, laboras, etcétera, y decides participar en las elecciones del 27 como diputada federal o local, como candidata, ¿es posible? Bueno, de que es posible, porque finalmente tendríamos, digamos, el derecho político garantizado, nuestro derecho a participar. En mi caso no lo haría, no es un cargo que yo en algún momento haya pensado o haya buscado en mi vida profesional. No. Pero fíjate que, bueno, en lo personal sacamos casi 40,000 votos en aquella región, 39,000 y algo, ¿no? Casi 40. Digo, nada despreciables para ganar una elección, inclusive de una presidencia municipal de algún municipio de la zona, una elección a un cargo en el Congreso del Estado como diputada, pero no sería mi aspiración. Yo en cualquier circunstancia, más bien estaría como pensando hacia algún órgano autónomo en algún momento nuevamente. Okay. Oye, que requerís varios
conjuntos norteños para ganar. Necesitas muchos acordeones. ¿No? La venta del acordeón rojo, el famoso acordeón, verde. ¿no? Bueno, en mi caso hubiera sido mira, verde. te voy a decir algo. Yo fui a votar. Ay, sí. Para ir a votar, primero investigué. ¿Cuántos acordeones llevaste? A ver, cuéntanos. Uno. ¿Nomás uno? Pero me tardó como más de 3 días elaborar la lista de los por perfiles. Ah, lo hiciste tú de manera... Sí. Ah, qué bueno, ¿eh? Qué y bueno. Entonces me faltaron como 3 nombres que no les vi como perfil para el cargo juez o magistrado o ministro. Y fue muy, digamos, a toro pasado, pero fue muy criticada ese tipo de situación, los acordeones. Se quiso tomar la elección con ese tipo de situación. No hubo chance, pero fue una elección muy cuestionada, lo voy a decir, sobre todo por la oposición, en este caso de Morena, el partido que está en el poder, en 2 poderes. Ya se puede decir que en 3, pero bueno, tú me dirás en el siguiente bloque, porque vamos a ir a una pausa y regresamos. Como dicen un dicho, ya vale chetos hablar sobre el tema de manera reiterativa, pero pues ya que estás aquí como magistrada electa, aprovechemos. El asunto de los acordeones, el asunto de una elección encausada, y se habla de que, bueno, que estuvo participando gente del gobierno de Michoacán en dirigir en ciertos casos las candidaturas hacia los triunfos en el Poder Judicial. Tú dinos, por supuesto, lo que quieras, pero sobre esa pregunta. Fíjate que fue bien curioso y muy interesante, porque recordarás que primero el Instituto Nacional Electoral aprobó que se pudieran hacer como materiales de cierta difusión, como para que las personas tuvieran un poco una guía de cómo pudieran votar. Hay que decirlo. Fuimos a una campaña bien complicada porque estábamos muy limitados en cuanto al tema de lo que podríamos compartir con la ciudadanía. Digo, en mi caso, yo lo que más ahí exploté fue el tema de las redes sociales, porque era de lo poco que podíamos hacer, sin pautar, sin pagar grandes producciones, o sea, así como todo muy casero. Lo que podíamos hacer era un volantito. Y entonces, en mi caso, yo lo que hice fue, bueno, aprovechar esa posibilidad que daba el Instituto Electoral para hacer un poco el color del diseño de mi boleta, con el número que iba, porque además íbamos por números. Bueno, también estaba el nombre, pero de pronto la gente, pues, no es tan fácil que te ubique en tantos municipios, cuando además yo también no tenía mucho trabajo en aquella zona. Digo, me conocían en Apatzingán, en Mújica, pero fuera de ahí, pues, no tenía como mucha presencia. Y entonces, bueno, fue a partir de ahí que yo pensé en lo personal, dije, bueno, pues un diseño con mi boleta, mi número, y con eso me voy a promocionar, y además, pues físicamente que la gente me conozca. Sí, hice mucho trabajo de cercanía con la gente. Pues de pronto empezaron a surgir esos materiales donde yo la verdad es que no sé si la gente me decía que iba como en 3 o 4 diferentes, porque de pronto había unos grupos que traían uno, otro grupo traía otro grupo traía otro. Si me preguntas de dónde salieron, pues yo te puedo decir, pues es que salieron de muchas personas. ¿Y porque tú estabas en todos o qué? No, fíjate que había algunos en los que no estaba. Creo que me enseñaron como 3 en los cuales yo, bueno, y que eran más bien como listitas que la gente estaba haciendo de manera, digamos, muy rudimentaria. Manual. Porque inclusive muchas personas me preguntaban, oye, aquí en esta región no ubicamos quién es este juez, quién es esta jueza, quiénes son estas personas, porque había mucho desconocimiento de quiénes íbamos en esas listas. Yo creo que fue una de las cosas que más sufrí en lo personal, pero también de otras personas, porque si yo era una desconocida, y eso que he tenido como varios espacios, había personas que ni siquiera sabíamos, ni yo sabía quiénes eran. Y entonces mucha gente me empezaba a preguntar, oiga, ¿y aquí por qué? ¿Cómo le podemos hacer? Porque yo sí que, mucha gente sí quería salir a votar, así de manera Pero auténtica. ¿por qué? Digamos.
Ajá, pero no sabía por quién. ¿Por quién? Porque sí, mucha gente todavía una semana antes me decía, oiga, pásenos una lista, a ver usted que los conoce, que los ubique, ayúdenos, porque miren, nosotros sí queremos salir a votar. Somos una familia de 6, 8 personas y sí queremos ir a votar. Y yo, ay, bueno, a ver, déjenme ver. Va a haber federal, pues ubico a este, compañera, universidad, de algunos lados los ubicaba. Algunos otros sí le decía, ay, sabe que me da mucha pena, pero ahí ni yo sé ni quiénes son, o sea, no le puedo recomendar a nadie. A los que podías orientabas. A los que podía orientaba. Y entonces creo que esta fórmula de los acordeones, yo voy a decir que al final pues sí como que nos generó más complicaciones que ayuda, porque pues todavía estamos resolviendo procedimientos ante los órganos electorales derivado de estos instrumentos musicales. Entonces yo creo que nos dejaron la enseñanza por el siguiente proceso de mejor pedagógicamente informar a la gente sobre quiénes somos, que la gente tenga más esta posibilidad de conocernos a través de otras herramientas y no tener que hacer estos instrumentos para que la gente salga a votar con números pues ya marcados en una boletita. Yo consideré que la oposición tuvo un gran vacío, una gran falla, un grave error a no participar de alguna otra manera, incluso señalando quienes por antecedentes negativos no deberían ser votados como jueces, como magistrados, ministros. Claro. Y ahí la oposición como que se apanicó, se hizo a un lado, dejó todo, digamos, al interés de Morena, de sus aspirantes y de aspirantes que eran morenistas, otros que no eran, que no son, otros que tienen carrera judicial y quisieron continuar, hay otros que abortaron su carrera judicial, prefirieron jubilarse, renunciar, etcétera, ¿no? Sí dejaron vacío la oposición en la elección. Mira, yo creo que más que, sí, coincido contigo, que hubo como un vacío, como en esta parte de la molestia que tenían por el tema de la reforma desde un inicio, porque pues la oposición estaba muy inconforme con el tema de la reforma. Ahí como que se fueron haciendo a un lado, se fueron como quedando al margen un poco en su molestia y lejos de haber tomado una participación más activa, pues lo que hicieron fue estar cuestionando hasta que el tiempo se agotó. De hecho, había candidatos y candidatas que estaban siendo postuladas por la oposición. Digo, yo creo que en esta lógica, si se hubieran tenido esta posibilidad de organizarse quizá de manera un poco más, digamos, ordenada, pues ellos también hubieran podido postular candidatos y hubieran podido llegar también sus candidatos bajo esta lógica de también un poco presentarlos, de haber generado algún tipo de acompañamiento hacia las personas que estaban postulando, porque había candidatos de la oposición. Es más, magistrados que se habían así como roto las rasgaduras con el tema de la reforma y que salían a vociferar en cualquier espacio que estaban en contra, se inscribieron a contender. Pero bueno, muchos no quedaron porque finalmente no hubo como también esta posibilidad de haberse generado, digamos, un frente más amplio y poder haber tenido un mejor resultado en las urnas. ¿Cuántos magistrados fueron electos? Ahorita vamos a hacer creo 33 con los civiles y penales. Ajá, 32, 33. Y se reúnen en reuniones preliminares para ver temas internos. Por materia. Ahorita nos estamos reuniendo los civiles para el tema de los reglamentos. Los penales seguramente estarán haciendo también lo propio. Y en el caso de los civiles, donde estás, ¿hay prietitas en el arroz? Sí, los tienes identificados, ¿no? No soy racista, no sabría cómo decir eso. Pues yo soy prietita. Yo podría ser una prietita en el arroz, ¿no? Parecieras mala, sí. No. No, me refiero a gente que tenga antecedentes negativos, que sea tendencioso. Pues mira, de hecho, en mi caso, también es materia penal, muchos de los que fueron electos ya estaban dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, uno de los compañeros con los que yo voy a compartir sala, él ya tiene toda su vida trabajando como juez.
Pues yo creo que sobre la marcha los vamos identificando, porque hasta que no veamos cómo resuelven el sentido de sus sentencias, hasta que no veamos ahí si se empiezan a generar rumorcitos, digamos de que hay lana de por medio, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a identificar, pero en este momento... Digamos pues, que los que estaban antes tienen la oportunidad de reivindicarse, tienen la oportunidad de resarcir sus errores, sus corruptelas. Si es que las tuvieron, ¿verdad? Si es que las tuvieron, sí, por si es que supuesto. las tuvieron. Bueno, pero no meterías En este al momento fuego no. Bueno, las manos al fuego por alguien, no. ¿Por todos? Por todos hasta este momento. Ya sobre la marcha vamos identificando cómo vamos a trabajar y la misma gente nos lo va a decir. Porque creo que también parte importante de la reforma es que la gente se sienta con la posibilidad de decir, oiga, magistrado de disciplina judicial, la jueza ya me está pidiendo dinero. La magistrada, el magistrado están pidiendo lana. Y mira, procedimiento de manera inmediata. ¿Tú sí pedirías dinero? ¿Cuánto pedirías? Jamás en la vida. Nunca me he sentido tentada y nunca lo haría en la vida. Es algo de lo que me siento muy honrada y orgullosa porque eso me ha permitido estar donde he estado finalmente. Así que nunca jamás en la vida. Llegamos a la parte final. Estuvimos con Elvia Higuera, quien es magistrada electa.